Bueno, para finalizar este recorrido súper rápido, como intenso, y imagínense que esto son conceptos ideas, tramas, experiencias que vamos tramando durante varios años y también durante un año de cursada. Acá los traté de comprimir en las ideas claves y sobre todo con la intención fundamental de que todos estos conceptos permitan abrir un poco las posibilidades proyectivas o de líneas de fuga. No estaría bien decir eso conceptualmente, pero vamos a decirlo igual. Las líneas de fuga, las líneas de apertura de mundo posibles para las futuras investigaciones que están deseando hacer, y sobre todo esa es una palabra clave, ¿no? Desear hacer, me parece que es lo importante. Así me tocó y bueno, lo que decía en esta última parte, comentarles brevemente cómo encaré, cómo apareció la disposición, decíamos, el agenciamiento deseante para la posibilidad de llevar adelante esta investigación que tiene como mucha historia, ¿no? Porque sobre todo, como decía, te implica en la vida, ¿no? No podemos desligar la performance, dice Gómez Peña, Guillermo Gómez Peña, un gran perfumero mexicano ya histórico, muy conocido, dice esto de que uno es performance y que por momentos la performance que se ve es parte de algo que uno quiere mostrar, pero en realidad el proceso de performance uno está todo el tiempo. Y acá me parece que es lo mismo, ser investigación, que es una de las propuestas del seminario y de las ideas de Luis, de Fran, de Orne, de Susana y de todo el grupo en general, del grupo de investigación, va muy por el lado de no podemos desligar nuestra vida de lo que investigamos porque nos estamos investigando, conociendo, haciendo conocimiento y diríamos nosotros, haciendo cuerpo todo el tiempo. Entonces, esto está vinculado a algo bueno, yo puntualmente la investigación que estoy realizando bajo la dirección del doctor Luis Porta y del doctor Francisco Ramallo, felizmente yo confío en sus líneas de pensamiento un montonazo. De hecho, quiero mostrar esto, una de las reuniones que tuvimos en septiembre del año pasado, yo armé este diagrama de la tesis puntualmente y lo fuimos pensando y co-creando en virtud de un encuentro que tuvimos para poder pensar el diagrama de base de lo que yo ya venía investigando. Comento esto muy rápidamente. Yo soy docente de formación superior, digamos, de formación de docentes en los institutos 19, en el IPA y en el Instituto 84 de Educación Física, así estoy en el profesor de Educación Primaria, de Expresión Corporal y de Educación Física, dos de mucha implicancia corporal y uno no tanto, pero que me sirve también para poder pensar cuál es la implicancia de lo corporal en la educación primaria y que todo este interés por esta investigación, que insisto, ya viene sucediendo, yo vengo trabajando a manera de investigación propia, personal, porque me encuentro con la posibilidad del doctorado y con Luis y con el grupo de investigación y con Francisco y con Orne y con Mae, con Susana no la conozco directamente, aunque la vi alguna vez en la clase de Cecilia Colombani, y retomo esta idea, de paso pienso, me pareció muy atinada la investigación de Susana y remarcar esta idea del carácter performático, de performance que tiene Cecilia Colombani. Fue una de mis maestras, yo me gradué en filosofía y tuve la oportunidad de estar como adscripto, acompañando a Cecilia durante 8 años en filosofía antigua y también de paso en los seminarios de filosofía antigua y en introducción a la filosofía. Y sinceramente todo lo que contó Susana es así y yo creo que el impulso filosófico que yo tuve cuando el primer año de la carrera lo tuve gracias a Cecilia Colombani y gracias a otra gran docente ya jubilada de la universidad que es la gran maestra Cristina Piña, que fueron mis dos, vamos a decir, grandes resonancias, no diría ejemplos, ¿no? Pero sí como grandes umbrales de afectación que impulsaron, hoy por hoy siento que cuando intento tener un encuentro, una clase diría, pero saben que no digo clase, digo, me gusta decirle encuentro, las intensidades que se juegan ahí están muy ligadas a cómo Cristina y Cecilia dan clase, ¿no? Con esa pasión por lo que hacen, con esa intensidad, con esa manera de ir mucho más allá del contenido, están diciendo y haciendo y mostrando
y esto lo marcaba Susana de manera muy precisa, ¿no? Cecilia, cuando enseña Foucault, te está enseñando Foucaultianamente. Cuando enseña Nietzsche, te enseña nietzscheanamente. Yo aprendí Nietzsche así, aprendí Foucault así, Deleuze lo aprendí de mi parte, con otros grandes personajes, incluso algunos amigos de Deleuze, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer y de compartir y de pensar colectivamente el pensamiento de Foucault y de Guattari, que también tuve la oportunidad de conocer gente que lo conoció. Entonces, todas esas tramas de afectos y de pensamiento que son muy propias, incluso creo también de esa línea fuerte de las afectaciones de Nietzsche, de Deleuze y Guattari y de Foucault, ¿no? Como grandes pensadores de las intensidades, también me llevaron y me derivaron al pensamiento decolonial, al pensamiento de las prácticas performáticas. Entonces, esta investigación que nace a razón de una gran inquietud que yo tengo como formador de docente, yo siento que a mí me fascina estar en este punto neurálgico que es la posibilidad de acompañar los procesos de formación de alguien para poder ser docente, y esto lo hago desde esa misma intensidad con la que soy docente. Entonces, creo que también me siento que enseño la docencia a la par de lo que estoy enseñando como contenido. Esto parte de grandes inquietudes que yo tuve con respecto a las contradicciones al interior de las instituciones educativas de formación terciaria, ¿no? De formación superior, específicamente en el Instituto 19, en el Instituto 84 y en el IPA, pero también en el Instituto 10 de Tandil, en el Instituto 32 de Balcarce, que fueron otros lugares donde yo di clase, en la Universidad del Centro, pero eso sería ya en el campo universitario. Pienso en la formación docente ahí, inquietud por lo siguiente, inquietud por el lugar de los afectos en la formación, el lugar de la corporalidad a la hora de poder conocer y producir conocimiento conceptual. Y yo siendo profesor de filosofía, pero también trayendo y portando otros saberes que tienen que ver con la corporalidad, estos últimos años con la práctica del psicodrama, pero también habiendo practicado casi toda mi vida artes marciales, habiendo practicado y habiendo intervenido con compañías de danza de acá de Mar del Plata, habiendo hecho teatro, practicando también y sobre todo una práctica corporal de energías que es la tensegridad. Entonces se van peleando un montón de saberes que hoy por hoy me llevan a poder pensar la filosofía o la práctica del pensamiento filosófico desde la corporalidad. No una filosofía del cuerpo, sino hacer sensible los conceptos. Y esto me lo enseñó así Deleuze y Guattari, Foucault, Nietzsche y demás. Por eso la investigación, que hoy lleva por título Pedagogías Corporantes, Tejidos decoloniales, Performance y Educación de los Cuerpos, con, esto es importante, con la educación docente, esto me lo marcó muy atinadamente Francisco y me lo dijo y se lo agradezco, ese con es muy importante, con la educación docente en el Instituto 84 y en el IPA, esta idea de pedagogías corporantes que, insisto, ya vengo trabajando, pero creo que esta es una buena oportunidad para profundizarla, para darle mayor consistencia, para poder investigarla, diría casi de manera oficial, pero sí con la importancia que tiene también una titulación para después poder seguir compartiendo en otros niveles, en otros encuentros, este tipo de trabajo mucho más profundo y podríamos llegar a decir, si se quiere, en cierta medida sistemático, de todos estos procesos que se vienen dando en las cátedras de antropología de los cuerpos, en la cátedra de dimensión ético-política de la praxis docente, en la cátedra de reflexión filosófica de la educación y en la cátedra de teorías sociopolíticas y educación, que son las materias que yo doy y que doy y que propongo. En realidad no las doy, las ofrezco, las abro, hago que eso suceda, y eso me parece que sí es súper importante porque, sobre todo en el Instituto 84, donde tengo la mayor carga horaria, hemos experimentado un montón la posibilidad de hacer intervenir y de hacer cuerpo, afecto, para poder dar cuenta de los conceptos. Entonces, quiero traer esta idea que trajo Susana a partir de su investigación, la idea de un devenir performero, de un devenir performance del docente, y creo que la investigación que obviamente va a tener un atravesamiento súper biográfico y autobiográfico, porque vamos a estar pensando los vínculos vitales de lo que Luis ha escrito por ahí, la idea de las pedagogías vitales, ¿no? Y que en mi movilización yo lo practico o sea, hago prácticas corporales en filosofía, ¿no?
Algo que también es parte de una ruptura con una tradición de la enseñanza de lo conceptual, que tiene que ver con la idea de la palabra como forma explicativa o interpretativa, y me parece que se ha puesto en juego en estos años de experiencia, de ir probando a mí mismo. Esta idea de hacer experiencia es un término que yo aprendí de otra persona con la cual he charlado bastante y he tenido la oportunidad de participar de su cátedra en Madrid, que es Fernando Bárcena, a invitación de él, y que él me ha enseñado desde esa idea, ¿no? Fernando siempre decía de el hacer experiencia no es tener la experiencia, ¿no? Y muy en consonancia con las prácticas de pensamiento deleuziana, ¿no? El hecho de hacer experiencia implica una permanente arriesgarse a la intemperie de la experienciación de la que hablábamos al principio. No es tanto interpretar, sino cómo constelamos las vidas que componen ese encuentro en particular. Y que me parece que en este proceso de investigación performativo, porque va a tener muchas características performativas, pero también mucha condición de performance, sea de mi parte por cómo esos encuentros se disponen, por mi presencia, por las cosas que se dicen, por las cosas que se problematizan, que va muchísimo más allá del contenido en sí mismo, sino que va a una especie de intervención medular en la opacidad de la experiencia de una sensibilidad. Por eso ha sucedido muchas veces, y esto está casi documentado en muchos escritos de estudiantes, que si había algo interesante de venir a estos encuentros que en esas cátedras proponíamos, era que sabíamos que algo iba a pasar, no se sabía qué, y esto era re interesante, jugar con ese misterio de no saber qué, pero realmente uno no sabía qué iba a pasar, porque yo me disponía a captar intensidades. Susana decía que eso hace Cecilia Colombani, y yo siento que a mí muchas veces me pasa que cuando me encuentro como docente, moviéndome dentro del espacio y tratando de captar intensidades y captándolas muy sensiblemente, a ver desde dónde después voy a decir lo que digo, o desde dónde voy a ofrecer la posibilidad de hacer una acción corporal para poder pensar un concepto, tramar el concepto. Me parece que eso también ha llevado a que la implicancia deseante con la que muchos estudiantes se han abocado a transitar estos espacios de formación ha sido de una manera muy comprometida y vital. Y esto ha llegado también a ser, como muchas veces sin tener la necesidad de la asistencia, que nosotros renegamos mucho de esa idea de la asistencia. De hecho, yo particularmente no tomo asistencia, y esto va a contrapelo de las instituciones, por supuesto, porque nosotros nos piden asistencia. Muchos quieran y deseen venir. Entonces, yo creo que la implicación deseante de esto que hablábamos, es decir, de hacerse cuerpo, también hay que hacerse un cuerpo para evitar esos espacios, porque no es que son agradables, ¿no? No es que uno viene a pasarla bien, viene a la intemperie, ¿no? Y esa es también una de las propuestas que cuando a la hora de poder pensar la investigación y poder tramar este proyecto, es generar espacios de intemperie, ¿no? La intemperie lo que tiene una gran virtud. Trae lo que el Comité Invisible, el Tikkun en realidad, dice de lo que es una verdad. Una verdad no tiene que ver con aquello que está preestablecido y que me dice cómo es el vínculo, sino que, dice Tikkun, la verdad es todo aquello que me liga al mundo. Y quizás tal vez sí, eso lo hemos logrado y lo vamos logrando cada encuentro en estas materias, donde a partir de establecer intemperies sensibles, los conceptos van apareciendo y uno se va ligando según su disposición y su vitalidad con todo eso, en tanto y en cuanto la disposición de sus afectos y sus tiempos le permiten tramar un sentido de vida. Eso sí me parece que es clave para todo esto. A nivel organizativo y metodológico, por supuesto que hay una gran carga de metodologías vinculadas a no instrumentos, por supuesto, sino dispositivos que ponemos en juego, como juegos psicodramáticos, acciones performáticas, prácticas de escucha colectiva. Esto ha sucedido un montón. Nos ha pasado de estar un encuentro que dura una hora, hay materias que duran una hora, y haber hecho una práctica corporal y el grupo decide quedarse una hora más conversando y escuchándose. Y eso me parece que es parte de las prácticas de estas escuchas colectivas, también de las escrituras del yo, que son una vieja técnica que usaban los estoicos y que en griego se dice hiponnémata, ¿no? Son prácticas sobre escritura de sí, que eso después se van replegando en prácticas evaluatorias que se van entrelazando. Tendría que explicar todo ese dispositivo, que es una de las maneras. También hemos trabajado una práctica
que yo llamé contrabitácora, tiene ese nombre. Hablamos hace un rato de contracuerpos en Reflexión Filosófica de la Educación, para poder intervenir las bitácoras, que eran como una especie, muchas veces las bitácoras son escritos que se realizan en el campo de la práctica, donde se cuentan los procesos de el ejercicio de la práctica docente en los distintos años de la formación, y la contrabitácora lo que intenta es hacer una escritura transversal y generando vamos a decir, lo oculto, lo que no, lo no dicho, vamos a decirlo así, de todas esas escrituras de las bitácoras, ¿no? Lo que vamos a hacer en las contrabitácoras es ponerlo no dicho. Y ponerlo no dicho significa no solamente escribirlo, sino también hacerlo, decirlo, cantarlo, expresarlo de muchas otras formas que nos permiten también construir una relación con aquello que no es posible decir porque hay una imposición institucional que niega la posibilidad de decirlo, y eso es una forma de generar una práctica performática de escritura sensible que permite dar cuenta de una reexistencia. Eso habría que explicarlo muchísimo más, pero quiero decir, estos dispositivos de recapitulación, de acecho, como también me gusta llamarlos, o incluso de ensoñación, que es uno de los términos que yo utilicé como objetivo específico, ¿no? Ensoñar, utilicé ficcionar, utilicé cartografiar, tejer, componer, como verbos que ponen en disposición una serie de acciones que nos permiten dar cuenta de otro tipo de epistemología, y una epistemología que yo llamo corporante, para poder componer saberes que son encarnados, afectivos, y que por tanto también tienen la posibilidad de hacer cuerpo para componer estos mundos germinales de reexistencia posible que decíamos con Sully Rolnik, con Adolfo Albanachinte al respecto de la reexistencia, o del reexistir, como lo dice una querida performera amiga, Nelda Ramos, de acá de Buenos Aires. Ella dice reexistir y ella lo hace con sus prácticas de performance. También un dispositivo, termino ya muy brevemente, con un dispositivo que nos enseñó en uno de los trayectos, de uno de los seminarios del doctorado, el doctor Eliseu de Sousa nos mostró un dispositivo que se llama Mirar, Escuchar, Sentir, que él decía que no estaba todavía muy desarrollado o muy explícitamente, y que a nosotros con un grupo de compañeros del doctorado nos interesó un montón porque justamente no estaba definido y que tenía una apertura interesante para empezar a investigar por esos lares. Entonces, lo que va a estar trabajando o intentando indagar este proceso de investigación biográfica, autobiográfica, de mucha narrativa y de procesos también narrativos, pero de pensamiento, y esto tiene que ver con cómo yo percibo mi cuerpo. Mi cuerpo es teórico, ¿no? Yo lo siento así, casi diciéndolo muy graciosamente, porque mi teoría a mí me cohabita en un montón de voces. Esto yo después lo terminé escuchando con la comunidad Tojolabal y con la comunidad Purépecha de México, en Michoacán, el hecho de que las voces ancestrales, podemos decir, en mi caso son voces de lectura, voces de gente que conocí, que me escuchó, son voces muy sensibles, que son las que me dicen. Entonces muchas veces a mí me suele pasar que cuando empiezo a dar clases o a hablar en los encuentros, no soy yo el que habla, sino que son voces de otros antiguos que me han hablado y que yo estoy replicando permanentemente en una especie de heterogénesis autopoética de ese saber corporante. Por eso digo que para mí la teoría es ultra sensible y la llevo en mi cuerpo, ¿no? Es una teoría que he andado, puedo decir, que no tiene que ver con un saber teórico, y muy maravillosamente también, siempre cada vez que los conceptos esos están dando vueltas, los defino siempre de manera diferente, como lo corporante, como la heterogénesis autopoética, como el squarepes, como performance, porque la defino de manera diferente también me permite entrar en eso que decíamos, ¿no? Del conocimiento situado del performance, es decir, de la singularidad que implica poder definir como línea y orientación posible para un mundo de sentido, ¿no? Y ese tipo de cosas es súper importante mantenerlas porque, como bien decía Deleuze, no hay método para eso, y eso es lo que hemos charlado con muchos docentes: ¿cómo haces para dar clase? Le digo, no sé, pero sí hay una larga preparación de fondo, de muchas lecturas, de mucha escucha, de mucha perspicacia y de mucho acecho en los encuentros de las materias que doy, insisto,
que ofrezco, que produzco, que producimos colectivamente, porque termina siendo eso, y que en definitiva me lleva a hoy poder hablar de esta idea de pedagogía corporante, pero que no quita que después de la investigación que estamos arrancando en el doctorado, eso termine llamándose de otra manera. Porque en definitiva los nombres sirven para poder hacer sensible de fondo un montón de otras colectividades, comunidades de acercamiento que nos permitan sostener una vida deseada. Y eso sí me parece que es súper importante con respecto tanto a la educación, a la investigación, como a las prácticas de performance, como a las prácticas políticas, como a las prácticas de acuerpamiento, diría Lorena Camnal. Así que en definitiva, si bien podría dar mucho más detalles específicos de cómo está estructurada o pensada inicialmente, porque después, evidentemente, con el correr y el suceder de la investigación iré modificando, conversando, en esta condición maravillosa de lo autoetnográfico que nunca hay que perder de vista y que creo que es, podría decir, casi transversal a lo biográfico y lo autobiográfico, pero que sobre todo tiene que ver con la posibilidad de reencuadrar, de reorganizar o podemos decir de agenciarse permanentemente de un modo diferente según las afectaciones y las intensidades o las líneas que cohabiten o sean copresentes en el modo en que nosotros nos vinculamos con lo que sucede, con el acontecimiento, diría Deleuze, ¿no? Así que esta investigación poscualitativa, porque la siento que va a ser poscualitativa casi seguro, porque no voy a interpretar nada, porque sí va a haber mucho concepto, mucha intensidad, muchas afectaciones, muchas derivas que van a hablar de mundos diversos. Por tanto, tiene una ontología relacional, una ontología fluida, una ontología pluriversal, que va a estar puesta en acción, ¿no? Sin duda que bibliografía no va a faltar, concepto no va a faltar, espero que estos 4 videos que acabo de elaborar y de compartirles, simplemente con este afán de comunicarles, de ofrecerles, de contarles el flujo de pensamiento con el cual uno compone todo el tiempo, les contagie, y voy a utilizar ese término adrede, hace poco escribí algo al respecto, es un término que también utiliza Deleuze en 1000 mesetas, y lo utiliza Cocha en Metamorfosis, acá, una especie de... que el contagio también tiene que ver con un proceso propio de creación de la vida, mal que nos pese en la condición que estamos, pero también tiene que ver con eso. Y quizás para mí sí, las contrapedagogías, como las llamé en su momento a fines del año pasado, empiezan a dar cuenta que el contagio no lo entendamos de manera muy negativa, sino que también lo entendamos dentro de... hay otros contagios posibles de vida, ¿no? Entonces, un comentario al final. Termino con esto. Mil gracias quienes hayan podido atravesar estos intensos audios. Agradezco muchísimo, por supuesto, a Luis, sobre todo a Luis, a Fran, a Orne, que son con quienes comparto mucho más habitualmente las conversaciones y los pensamientos y los afectos y las complicidades. A Susana también, porque agradezco muchísimo por su exposición y su tesis. Ojalá algún día la pueda recorrer más minuciosamente. Y a Mae, porque siempre Mae nos trae y nos recuerda que sin corporalidad no se puede conocer. Entonces agradezco mucho también su intervención con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo. Así que les dejo esto, por supuesto me contactan para lo que necesiten, bibliografía, inquietudes, charlas, lo que sea. Y si quieren, también he acompañado muchos procesos de creación performática, procesos artísticos en compañías de danza, en el campo de las artes, y si les interesa también, por supuesto, estoy dispuesto a acompañar futuras investigaciones, futuras performances, actividades y demás. Así que agradezco un montón. Ojalá pronto podamos en presencialidad ponerle cuerpo a todas estas palabras.